Un beso para todos, un abrazo. Qué bueno que estamos juntos. Eh, Aquí estamos para hacer este video de apoyo, para caminar juntos. Estamos viendo el libro de Romanos. Ahora, en este minuto, es importante que podamos orar juntos como iglesia, pedirle al Señor que nos dé revelación, que nos ilumine con su palabra. Es muy importante que lo hagamos. Comencemos la lectura. Ahí tienen sus Biblias abiertas, así que vamos adelante. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia, ahí está. Se trata de su Hijo Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Bajemos al 16, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Muy bien, nosotros comenzamos a trabajar en conocer a Dios, porque Pablo, los primeros versículos del primer capítulo y hasta donde estamos leyendo, por supuesto toda la carta está fundamentada en Dios. Fíjense que en el Evangelio, en esta buena noticia que se trata de Jesucristo, la justicia de Dios se revela, es un aspecto del carácter de Dios. Se revela por fe y para fe. Entonces, el 18 empieza a hablar de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es indudable, que nosotros necesitamos conocer a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo sirve a Dios en el Espíritu. Da gracias por medio de Jesucristo a Dios. Es el Evangelio de Dios. En este Evangelio se revela la justicia de Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Hay personas que se confunden, no conocen a Dios. O hay frases que son muy comunes en el mundo evangélico. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Usted cree que esa frase es bíblica? ¿Es correcta? Yo quiero invitarlos hoy día a que revisemos las Escrituras y nos demos cuenta de un aspecto de la naturaleza de Dios, la podamos revisar juntos. Es muy importante porque esto nos abre la perspectiva para conocer a Dios y para entender la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros sabemos que Dios en la persona de su Hijo, en Jesucristo, murió en la cruz por nosotros, y sabemos que somos justificados por su sangre, pero no sabemos el verdadero valor hasta que no conocemos a Dios. Y uno de los aspectos más importantes es conocer la santidad de Dios. Dios es santo y nosotros necesitamos conocerlo. Así que juntos vamos a revisar hoy día algunos textos, vamos a trabajar con la Escritura. La palabra santo proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado del uso común.
que Dios sea santo lo diferencia, lo distingue de la creación. Dios no es solamente más grande que nosotros, sino que además es un ser completamente diferente. Aunque los ángeles y la criatura misma es esplendorosa, Dios es más grande que todas las criaturas, es distinto, es único, es el gran yo soy, es el único y verdadero Dios. La santidad es el atributo más importante de Dios, es la verdad más grande que debemos conocer y debemos aprender acerca de Él. Todos los demás atributos divinos de la divinidad de Dios que podemos estudiar o que podamos revisar por ahí son expresiones de su santidad. Es muy importante entender la santidad de Dios, muy importante. Como decían antes, hay algunas personas que se confunden porque dicen así, no, Dios es bueno, no nos va a castigar nunca. Y están haciendo énfasis solo en una cualidad moral de Dios, olvidando el resto. La santidad de Dios, la justicia de Dios. Entonces necesitamos conocer a Dios. O también hay personas que dicen así, no, Dios es terrible, Dios no nos podemos, nunca nos podremos acercar a Dios. Eso tampoco es verdad. Porque claro, es verdad que Dios es santo y que es único y que está totalmente apartado del pecado, por ejemplo, pero también es un Dios relacional. Él quiere relacionarse con nosotros. Nunca lo vamos a poder conocer completamente, exhaustivamente, pero sí lo podemos conocer. A través de Jesucristo, Jesucristo dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. También dice, hablando de Jesús, la Escritura dice, Él lo ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces hay cosas que podemos decir de Dios que son verdad. Por ejemplo, podemos decir que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Vamos juntos a ver. El verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No lo vamos a conocer exhaustivamente, pero sí sabemos que Dios es amor. También sabemos que Dios es luz. Por ejemplo, aquí mismo en 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. Esa es una verdad de Dios. Dios es conocible. También sabemos que Dios es espíritu, en Juan 4:24, por ejemplo. Yo voy rápido, después ustedes lo pueden revisar y hay textos que van a revisar solos, pero es interesante que podamos revisar estos textos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, porque Dios es espíritu. Eso habla de que Él es infinito, Él no es material, ¿cierto? Por eso no podemos hacer imágenes de Dios, porque Dios es espíritu. Eso lo hace trascendente a toda su creación, Él es más grande que todo lo que Él mismo creó. Pero a su vez también es un Dios personal que quiere darse a conocer. Tiene voluntad, tiene conciencia de su ser. Dice, yo soy el que soy. Y quiere darse a conocer. Nosotros debemos aprender y entender que es importante que conozcamos a Dios. Mire, veámoslo en Jeremías, por ejemplo. Jeremías capítulo 9. Verso 23 dice, 23-24, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas en quién alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere darse a conocer. Jesús dice, revisémoslo. Juan 17. ¿Qué dice Jesús mismo en el verso 3?
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ves la importancia de conocerlo? Dios mismo promete que lo conoceremos, miren. Hebreos 8. Esto es para animarlo nomás, en que el estudio es sumamente importante. Este estudio que estamos haciendo, que estamos compartiendo la Escritura en las casas, es sumamente importante. Miren, muchas doctrinas que se han levantado equivocadas en la iglesia es por el desconocimiento de la persona de Dios. Se dicen muchas aberraciones y se cantan muchas mentiras, herejías, porque no conocemos bien a Dios. Es muy importante conocerlo. Este estudio romano nos va a llevar a entender no solo la justificación y la obra de Jesucristo, que es la base de nuestra fe, sino que nos va a llevar a poder vivir en el Espíritu, pero esto también tiene que ver justamente con lo que significa esta obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo dice el 8:11? Dice: y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos, como dice Dios, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Está hablando de nosotros, ¿verdad? Esta es la promesa más importante de las Escrituras, que nosotros podamos tener una relación perfecta, íntima y dependiente con Dios. Este es el punto de las Escrituras. La obra de Jesús tiene que ver con esto. Déjenme mirarlos a la cara para decírselo. La obra de Jesús tiene que ver con esto, de volvernos al Padre. Estábamos separados de Él por causa de nuestro pecado, pero Jesús hizo una obra reconciliatoria, nos reconcilió con Dios para que volviéramos a Él. Esta promesa de conocerlo, de estar junto con Él, es la promesa más maravillosa. De eso se trata la Escritura, de eso se trata la vida. Bueno, lo vamos a entender más adelante, pero sigamos revisando. Volvamos a Romanos. Estamos en el capítulo 1. Pablo está hablando de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios. Testigo me es Dios. A Dios lo sirvo en el Espíritu. Por la voluntad de Dios espero tener un próspero viaje. No quiero, hermanos, que ignoréis que he querido ir a vosotros, pero he sido impedido. Y no me avergüenzo, dice el 16, porque el Evangelio es poder de Dios. Y aquí estamos conociendo a este Dios. En la literatura hebrea, la repetición de una palabra es darle énfasis a esa palabra. Es como subrayarla, ponerla en negrita, en mayúscula. El hecho de que la santidad de Dios se declara 3 veces, ¿cierto?, denota que Dios es absolutamente infinito y santo. Las Escrituras dicen santo, santo, santo. Ahí hay una repetición de esta palabra 3 veces. Eso hace un énfasis. Fíjense que no hay ningún otro atributo en la Escritura que haga este énfasis. Aunque hay verdades maravillosas de Dios, como por ejemplo que Dios es amor. Pero en ninguna parte usted va a escuchar Dios es amor, amor, amor. O misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero sí la Escritura dice que Él es santo, santo, santo. La santidad es el fundamento de todo lo que Dios es. Es el atributo más importante. De ahí vienen todos los otros atributos. Y aquí vamos a revisar estos textos. Dios es santo. Ahí están los textos. Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8, Éxodo 15:11, Samuel 2:2. La santidad no significa solamente que Dios es santo y único en su creación, sino que además quiere decir que Él está separado de todo lo que es profano, de todo lo que es pecado. Está separado del pecador. Dios no peca, no puede gozarse en el pecado, no puede tener compañerismo con el pecado. No hay ninguna posibilidad de que Dios pudiera ser tentado, que su naturaleza pudiera ser contaminada. Él siempre permanece santo, Él es incorruptible, es inmutable. Esa verdad está enfatizada en los siguientes textos.
Las Escrituras nos enseñan acerca de esta verdad. Ahí están los textos para que los lean. 2, 4, 6, 7 textos. Ahí hay hartos hermanos. Repártanse los textos y revisen. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de esta verdad? Decía que la santidad no solo quiere decir que es único en su creación y que está apartado de todo mal. Él no se puede gozar en el pecado. Tampoco es neutral con el pecado, ni apático acerca de la maldad. Para Dios la maldad es una abominación. Él odia, aborrece, abomina todo lo malo con una pasión santa. Ahí hay algunos textos. Deuteronomio 25, 16, Proverbios, era ese que dice ahí 15, 8, 9, es Proverbios. Ahí dejé una nota también. El Salmo 5, 4, 5, también ahí para revisarlo. Y ahí hay una nota interesante que les comentaba antes, que la escritura dice, el dicho popular dice: Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Bueno, eso no es bíblico. La verdad es que Dios aborrece el pecado y también a quienes practican el pecado. Bueno, y Dios va a manifestar su justicia por medio de la fe, porque esto es reconciliable, se puede reconciliar estas dos verdades. Dios siendo justo y santo, muy bien, ¿cómo entonces se va a acercar a nosotros y cómo nosotros nos vamos a acercar a Él en definitiva? Bueno, ahí está la obra mediadora de Jesucristo, sin duda maravillosa, que después vamos a revisar. Es importante que podamos conocer a Dios, nuestros hijos, y el aspecto de la santidad es fundamental. Cuando nosotros vemos a Dios, también descubrimos nuestro pecado, vemos nuestra pobreza. Y esa pobreza es fundamental porque es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él quiere redarguirnos de pecado, quiere convencernos de pecado. Y una de las formas que usa el Espíritu Santo es mostrarnos a Dios. Dios, al revelarse a nosotros en su santidad, también somos revelados de nuestra pobreza y de la justicia de Dios. Nosotros necesitamos entender que nosotros merecíamos la muerte. Y cuando conocemos a Dios, la obra de Jesucristo en la cruz toma un valor inmenso, una relevancia espectacular que nos libra, que nos hace amarlo, porque Él nos amó primero. Así que conocer a Dios es fundamental. Este video tiene la misión de apoyar el trabajo en las casas y creemos con David que es muy importante que este trabajo se haga con seriedad, con santidad, con oración, con libertad. Es un trabajo muy sencillo, pero entendemos que el Espíritu Santo va a hablarnos mucho a través de estas verdades. También en internet ustedes van a encontrar audios de los días miércoles donde vemos con mucho más profundidad la carta de los Romanos y usted puede ir ahí escuchando, apoyándose. Hay verdades que son maravillosas, pero hoy día en las casas estamos trabajando con el capítulo 1 de Romanos y estamos haciendo énfasis en lo que Pablo hizo énfasis, en Dios. Parte con Dios. La carta parte con Dios y sigue después con el hombre, que eso también lo vamos a ver, y después vuelve a él, a la justicia, a la redención, a la justificación que Él propició para nosotros.